buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de Hablemos de Privacidad, un podcast del Centro de Autonomía Digital. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Dado que estamos en octubre, vamos a hablar acerca del cifrado. Y es que algunos de ustedes ya lo sabrán. Para los que no, aprovecho y les cuento, el 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Cifrado. Y queremos aprovechar este programa para hablar acerca de este tema y concientizar acerca de los beneficios del cifrado, por qué es importante usarlo y cuál es su rol en la protección de nuestra privacidad y nuestra intimidad. Como siempre les decimos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y X como @somos_cad. En YouTube nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital y en Spotify también nos pueden encontrar como Centro de Autonomía Digital o con el nombre del podcast Hablemos de Privacidad. En Mastodon nos encuentran como somos-cad@infosec.exchange. Recuerden seguirnos, dejar sus comentarios, su like, activar la campanita para recibir todas las notificaciones del contenido que vamos subiendo y recuerden siempre estar pendientes de todo lo que realizamos acá en el CAD. Este programa, ya entrando un poquito más en materia, está siendo grabado en el contexto de las manifestaciones que se están dando en Ecuador. Estamos atravesando un paro nacional y lo que hemos querido hacer es no dejar de hablar de un tema que es sumamente fundamental y crucial para las acciones organizativas, para los movimientos sociales, para todos aquellos que están en legítima resistencia frente a todas las medidas que el gobierno de Ecuador está implementando, ¿no? Entonces, en vista de eso y dadas las complicadas coyunturas que se están viviendo en algunos territorios del país, no hemos podido hacer la grabación de este podcast de manera presencial como nos hubiera gustado, pero vamos a estar con nuestras invitadas muy interesantes en modalidad virtual. Así que, como siempre les digo, quédense hasta el final del programa, déjennos sus comentarios, déjennos sus likes y esperamos que disfruten de este programa. Y bueno, arrancamos este programa. Hoy día nos acompañan dos personas que trabajan en distintos campos. Una está más conectada a la ciberseguridad y otra persona más desde el ámbito de la comunicación. Entonces, lo que queremos es conversar desde perspectivas tanto técnicas como aplicadas a la vida más cotidiana, cómo es que se han acercado al cifrado, cómo es su relación con el cifrado y este tipo de tecnologías que pretenden cuidar nuestra privacidad, nuestra seguridad. Entonces, ¿por qué hemos decidido hacer este programa? Aprovecho para comentarles a las personas que quizás no lo conozcan, pero decidimos hacer este programa en esta fecha porque el Día Mundial del Cifrado se celebra el 21 de octubre. Algunos dicen que es la tercera semana de septiembre, pero el 21 de octubre es como que la fecha más aceptada. Y es que el 21 de octubre de 2021 fue la primera vez que se celebró un Día Mundial del Cifrado. Y esa fue una oportunidad para decirle a los gobiernos de todo el mundo que proteger y fortalecer el cifrado es fundamental para hacer que el Internet sea más seguro para sus ciudadanos. Además, se envió un mensaje a los gobiernos para que abandonen estos planes que pretenden debilitar el cifrado. Ya vamos a hablar más adelante un poquito, digamos, en más profundidad sobre eso. Y la idea era manifestar a los gobiernos acerca de estos riesgos, de las implicancias del debilitamiento del cifrado. Por ejemplo, al otorgar poderes especiales al Estado como tal, a los aparatos de justicia, para acceder a datos privados en plataformas cifradas, ¿ya? Entonces, esto y más vamos a estar conversando en este programa, pero antes déjenme presentarles a nuestras invitadas del día de hoy. Primero estamos con Daría, quien estudió comunicación y actualmente se dedica a la educación no formal. Ella desarrolla metodologías lúdicas e incluso juegos de mesa, que van desde una aplicación contra el amor romántico hasta un juego de naipes sobre las mujeres guardianas del agua y los páramos. Bienvenida, Dari. Hola, gracias por invitarme a su podcast. No, gracias por estar acá. Y también nos acompaña Diana Maldonado, quien es tecnóloga en informática, técnica en ciberseguridad, capacitadora, formadora y activista por los derechos humanos y derechos digitales, con una trayectoria muy amplia. Tiene un gran reconocimiento, Diana, también. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. No, un gusto tenerles a las dos chicas y
Quisiera empezar esta conversación quizás haciendo una pequeña explicación de lo que es el cifrado. Quizás no todas las personas que nos estén escuchando en este momento conozcan de qué se trata. A pesar de que usamos el cifrado todos los días de nuestras vidas, incluso no nos percatamos que está presente, pero como para hacer una explicación muy breve, decir que el cifrado es una técnica que convierte información legible en un formato que solo puede leer quien tenga la llave. ¿Ya? Es como meter un mensaje en una caja fuerte. Entonces, sin la combinación, el acceso simplemente no va a ser posible, ¿ya? Ahora, lo que yo les quisiera preguntar a ustedes, chicas, es ¿cuál fue su primer acercamiento con el cifrado, con tecnologías que emplean el cifrado? Quien guste. Ah, bueno, Bueno, a ver, Diana, ¿cuándo bueno, fue? ¿quién empieza? Tú Quien arranca. quiera. Bueno, yo conocí, digámoslo, el cifrado como tal, ¿no? Hace ya algunos años atrás, diría, no sé, como unos 12 años atrás quizás o un poco más, justamente en un contexto también de represión a la libertad de expresión, en un contexto político así bastante complicado, en el cual pues personas que estábamos en este momento luchando por diferentes temas también de derechos humanos necesitábamos comunicarnos entre nosotros, nosotras, sin tener quizás no esta preocupación de que alguien pudiese saber qué era lo que estábamos nosotros intercambiando. Entonces ahí tuve yo mi primer acercamiento, ¿no? Cuando tenías que instalarte las llaves, el PGP y todo esto al correo, que había veces yo me daba hasta risa porque las llaves a veces no te funcionaban bien y la otra persona no podía leerlo y otra vez escríbeme. Y claro, y todas estas conversaciones al final se iban llevando por chats que cualquiera podía también ingresar y ver qué es lo que estábamos haciendo. Pero era porque existían todos estos, al menos en ese momento de la comunicación, como estos tropiezos, ¿no? Con el cifrado. Ya después empezamos a utilizar otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo ya un correo que ya viniese con todo sin necesidad de estar instalando nada. Entonces, lógicamente ahí sí somos mucho más fácil y sencillo, pero lógicamente, como tú bien lo mencionas, cifrado lo utilizamos a cada rato, estemos conscientes o no de que lo estamos usando. Pero, digamos, ese primer acercamiento, quizás alguien te enseñó, alguien te dijo, oye, hay esta magia que protege las comunicaciones, o fue, digamos, ¿cómo fue ese proceso? No, ese proceso justamente fue en unas capacitaciones que tuvimos un grupo pequeño de personas, justamente como te digo, en este contexto, en el que se nos enseñaron diferentes herramientas, ¿no? Y entre estas herramientas de cifrado. Entonces, así fue como yo, poco a poco, junto con este otro grupo de personas, pues empezamos a utilizarlo. Y como era también una metodología en la que tenías tú que replicar la información, entonces nosotros después tuvimos también que darle estas capacitaciones a otros activistas aquí en la Mm, ciudad, en el país, como para hacer extensivas estas herramientas de cuidado. Pero fue básicamente por un programa de capacitación en el que no fue de aquí de Ecuador, fue de otro país, en el que tuve la fortuna de ingresar y fue así también como me vine yo a interesar en todo el tema de la ciberseguridad y a estudiar ciberseguridad. Antes de ujú. esto no lo había pensado, ni siquiera incurrir en ese tema, pero gracias a esto me fui metiendo cada vez más en esto y logré pues estudiar y especializarme en ciertas cosas. Buenísimo, buenísimo. Tú, Dari, cuéntame. Bueno, yo empecé análogamente. Ustedes recordarán que en mi adolescencia se comenzaron a hacer muy populares como unos diarios, ¿no? Unos cuadernitos, que venía el cuadernito y dentro venía una caja, era un cartoncito, era un empaque de cartón. Tenía una aldaba, como una cerradura y un candado de fantasía. Recuerdo que en casa mamá me compró uno de esos diarios. Me dijo, bueno, ten ahí Yo para que también a ti tenía. que te gusta escribir. Claro, esa función de, en ese momento que era mantener un poco de privacidad sobre lo que uno escribía en el cuadernito, que a los 12 años un candadito de fantasía parecía ideal, pero en algún momento perdí la llave. Y entonces yo tuve que desarmar la cajita que le protegía y ya tenía una vulneración, pues, obviamente. Esa vulneración no era solo para mí, cualquiera en la casa podía agarrar el diario y leerlo, ¿no? Entonces, dado que ya la cajita ya no funcionaba, ya no cumplía su función de privacidad, cuando volví a escribir,
arranqué muchas hojas que tenía y lo que hice fue comenzar a escribir diferente, raro, un poquito modificando ahí la letra para que no se entienda, aplicando como algunos códigos a las palabras. Y eso ahora con perspectiva lo entiendo, claro, era un intento por cifrar la información que estaba. Pero conforme va pasando el tiempo también y todavía sin llegar a lo digital, hay muchas experiencias de cifrado porque pensamos en el cifrado como si fuera algo súper, hiper moderno, ¿no? De lo digital, de lo virtual. Y en realidad el cifrado es una técnica hasta clásica, ¿no? Estoy pensando en el ejemplo que seguramente conocen en quienes se dedican a la traducción o a la lingüística, que es la piedra de Rosetta. Una enorme piedra que fue encontrada y que no se podía entender qué estaba escrito ahí, porque estaba en tres idiomas, ¿no? En griego, en demótico y creo que en egipcio. El problema es Ujú. que no se tenían las llaves para descifrar lo que estaba ahí y tardaron mucho tiempo en lograr tener el código de acceso para intentar entender qué era lo que estaba escrito y cómo estaba en tres diferentes idiomas, ¿no? Lo que nos contaba Diana es que no se tenían las llaves, no se tenía el código, no se sabía cómo la representación, la significación de los caracteres. Y creo que es una buena forma de acercar a quienes nos ven y dicen, no entiendo nada del cifrado, eso suena muy raro, eso solo es de hackers, gente súper, súper conectada con las computadoras y en realidad no. Simplemente, de hecho, el traslado, la traducción de un idioma al otro, si no se tiene las equivalencias entre los caracteres, ya no se puede descifrar la información que está ahí, ¿no? Ahora, el cifrado digital tiene unas capas de seguridad diferente, porque no es solamente saber y conocer las equivalencias. Creo que eso podemos hablar un poquito más adelante, pero la primera vez que yo entendí que estaba intentando usar algo de cifrado fue con eso, con un diario, ¿no? Intentar modificar el carácter, la letra, la tipografía para ver e intentar hacer que preservar mi privacidad, ¿no? Y que eso a los 12 años, seguramente quienes nos ven han de haber tenido un montón de anécdotas parecidas de intentos de cifrar su información. Y sabes que me haces caer en cuenta, Dari. No, no lo había pensado. Yo también, o sea, parto de esa experiencia de ser pequeña, tener el diario con el candadito, eh, incluso evitar mencionar ciertas cosas, reemplazarlas por otras palabras como que solo yo entienda. eh, Esconderle al diario, esconder la llave, no, a mí eso me encantaba. Pero digamos, quizás mi aproximación al cifrado más desde una perspectiva digital vino cuando yo empecé a colaborar de voluntaria con un sitio de noticias ruso online, pero eran, digamos, personas con una perspectiva política bastante fuerte. eh, y claro, en algún punto dije, uy, capaz y me meto en problemas por esta colaboración que estoy haciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí teníamos que la contraseña para subir el contenido, que, o sea, eran unas medidas de seguridad así como bastante, o sea, fuertes que yo no había utilizado nunca antes. Y, por ejemplo, lo que yo hice fue poner todas las llaves en una USB, cifrar el USB y como que tenerlo siempre conmigo. Entonces fue esa cosa de, o sea, cuando ya me di cuenta que realmente quizás me estaba involucrando en algo que, o sea, para mí no era problemático, pero en ojos de alguien más quizás sí lo era, ahí me di cuenta de realmente el poder que tiene el cifrado, o sea, la protección que realmente te brinda. Entonces, bueno, eso fue quizás hace unos 10 años o más. Después ya entré al CAD y ya, todo se, todo cambió. Así. Ahora, claro, correos cifrados, bueno, todo empleamos nosotros cifrado acá para nuestras comunicaciones y nos damos cuenta realmente de, digamos, los beneficios o el poder que tiene el cifrado para proteger la privacidad, proteger los derechos, o sea, es algo fundamental. Entonces, ahora esto me lleva a la siguiente pregunta y es, bueno, ya una vez que tuvieron un primer acercamiento con el cifrado, ¿cómo fue esa cosa de mantenerlo, o sea, seguirlo usando a lo largo de la vida? Porque seamos francos, o sea, a veces este tema del cifrado sí puede ser como un poco engorroso, o sea, uno quisiera cifrar así todas las comunicaciones para que todo esté seguro, pero quizás, digamos, digamos, en la contraparte no hay la experiencia, no hay el conocimiento de este tipo de tecnologías, cómo implementarlo, cómo verificar cifras, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo fue o por qué tomaron la decisión de continuar usando esta tecnología sabiendo que trae sus complicaciones? Bueno, porque lo que tú mencionas es lo acertado, o sea, porque
muchas personas incluso te dicen, ¿no? Es que yo no tengo nada que ocultar. Entonces, por mí que me revisen todo, por mí que vean todo, yo no tengo nada que ocultar, pero es mentira. O sea, todas las personas tenemos algo que ocultar, así sea tu número de cédula. Y más que ocultar, Tienes algo. proteger, diría yo. Exacto, o sea, porque al mismo tiempo que tú exhibes ciertas cosas en Internet, no exhibes todo. Hay cosas que tú las tienes para ti. Entonces, eso también tiene que ver con la privacidad, como tú mencionas, ¿no? Entonces, privacidad y seguridad van cogidas como de la mano, siempre. Y utilizarlo era justamente como preservar, ¿no? Utilizar el cifrado es como preservar esta seguridad también para tener tu privacidad o la privacidad con el grupo de personas con las que tú trabajas, ¿no? Más o menos así como el ejemplo que pusiste de tu trabajo con el medio de comunicación. Pero justamente creo que mantenerlo en el tiempo con un grupo de trabajo, salvo que todo el grupo de trabajo esté también así súper consciente de todo esto de aquí, a la larga creo yo que si las personas no toman la conciencia como debe de ser de la utilización de estas herramientas, se vuelve súper engorroso. Porque una ya no lo usa, tienes que buscar otros métodos o de repente saca otra clave, o sea, se vuelve ya un problema dentro del grupo que al final empiezan a descartar todas estas herramientas porque les resulta muy problemático hacerlo. Pero al menos yo cuando empecé vi esto, ¿no? En mi grupo de trabajo. Entonces, mantener eso ya era complicado. Por eso, cuando ya se emplearon otras herramientas, me acuerdo que antes, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si la habrán utilizado en algún momento, que salió una de estas herramientas, las primeras, creo yo, antes de Proton, creo que fue Pirio. No sé si No. alguna vez la conocieron, No. ¿no? Bueno, este era como un Proton Mail, Ujú. Ah, así, igual. Pero adicional a esto, también en el momento en que tú le descargabas al celular, tú tenías también una función como WhatsApp. Entonces podías comunicarte de esta misma manera. O sea, a mí me parecía súper chévere porque incluso ingresabas tú a la página web, o sea, el sitio web, y desde el sitio web también tenías un entorno muy parecido a WhatsApp y podías utilizarlo y podías compartirte archivos y todo en un ambiente cifrado. Y si adicional querías enviar ese material también por correo, tenías la opción también de poder utilizar correo. Y la contraseña maestra, ¿no? Para poder entrar a este servicio era una frase, o sea, te daban estas palabras aleatorias, que eran como 12 palabras aleatorias que tú podías elegir, también te daban a escoger, o sea, era un servicio para mí muy, muy bueno. Y en ese momento a mí me ayudó muchísimo con un equipo de trabajo porque no todas las personas estábamos aquí en Ecuador, sino que también habían personas en otros países. Entonces era súper chévere la comunicación porque ya nos habíamos evitado esto de intercambiar las llaves, de bajar el PGP al correo, protegerlo, etcétera, etcétera. Entonces ya tenías todo en una sola plataforma. Pero lastimosamente, como esta plataforma funcionaba con, me imagino, algún tipo de donación o algo por el estilo, terminó cerrando. Y Ujú. ahí ya tocó migrar a otras herramientas, en este caso, pues para mí una de las mejores, al menos la que se me hace muy fácil y que he visto también que a las personas que no están precisamente familiarizadas con esto, se les hace también muy sencillo de utilizar, es Proton. Ujú. mm, Entonces, ya cuando hay estas herramientas con todo integrado, pues lógicamente es mucho más fácil ya tener estas seguridades para la privacidad, pero a medida que iba pasando el tiempo, es que yo creo que se han hecho también como un poco más amigables, quizás por decirlo así de alguna forma, menos técnicas, como para que todas las personas también puedan usarlas, ¿no? Y haciendo también como un ligue, ¿no? Entre lo que dijo Daría y de esto de cómo uno empezó también con el cifrado. Creo que también hay algo súper curioso entre las personas justamente de que somos, ¿no? De la diversidad sexual, porque nosotros también utilizamos ciertos códigos para poder identificarnos y también conocernos entre nosotras, nosotres, ¿no? Entonces, esto es, como ella lo dijo, ¿no? Un uso que se ha dado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, donde la homosexualidad era tan condenable en Estados Unidos como en otros lados, una de las maneras en las que las mujeres lesbianas tenían para poder identificarse con otras mujeres lesbianas, por ejemplo, era utilizar un anillo en el pulgar. Entonces, si tú veías a una mujer en un bar, en un restaurante, con un anillo en el pulgar, quería decir que esa mujer también
eras lesbiana igual que tú. Entonces eran formas también de comunicación cifradas en ese momento para poder identificarte, ¿no? Vaya. Ah, no sabías eso, No, Sara. no, no, no sabía. Y yo usando el anillo en el pulgar así todo el tiempo. No sabía, no tenía O sea, idea. yo también los tengo, yo tengo también anillos en los pulgares más bien porque me gusta, ¿no? Por una especie de look, digámoslo así, ¿no? Pero claro, yo cuando empecé a usar anillos en los pulgares, yo sabía de toda esta historia Claro. detrás de ellos, ¿no? Ok, Sara, pensando en por qué usarlo, porque es divertido, y ya, porque la experiencia histórica nos ha enseñado que es necesario, ¿no? Respecto a lo que comentaba Diana, en la década del 50 y del 60 en Inglaterra, que había mucha persecución. No siempre fue así, pero en ese momento histórico había mucha persecución sobre la homosexualidad. Y pensando en cómo los intereses, la homosexualidad masculina desarrolló una forma, un argot, que se inspiraba mucho en el argot de los marineros. Pensemos que en la década del 50 al 60 se estaba viviendo la expansión o el pleno apogeo del imperio inglés, ¿no? Tenías movimientos marítimos enormes, atravesaban todo el mundo, ¿no? Como una propuesta colonial. Y en ese momento los marineros, que, oh casualidad, cuando muchos hombres se juntan, mucha homosexualidad sale, tenían unas formas muy particulares de hablar, es decir, torcían la lengua, torcían los idiomas, y como se desplazaban por todo el Mediterráneo, otros mares y océanos, comenzaron a adaptar palabras de otros idiomas y desarrollaron un argot. Entonces, esto se evidencia, por ejemplo, en los grupos humanos que son muy nómadas o transhumantes que van viajando. Tienes por un lado hay un argot que se desarrolla en el mundo del circo, hay otro argot que se desarrolla entre los marinos, y los homosexuales que vivían en tierra o en puerto se acostaban con los marinos, así que tenían que aprender a desarrollar un argot particular. Se logró registrar que entre el 50 y el 60 el argot se denominó Polari. Y tenían como unas 50 palabras, y de esas 50 palabras que eran en realidad adaptaciones del italiano, deformaciones del inglés americano, palabras tomadas del romaní, la lengua de los gitanos, eh, crearon un nuevo argot y eso les permitía comunicarse y escapar, por ejemplo, de las infiltraciones de los policías. Era muy común que los policías se hagan pasar por homosexuales para lograr retener gente o extorsionarla, ¿no? Entonces, digamos que hay una experiencia histórica, digo, algo tenemos que aprender de la historia y es que en ciertos momentos se volvió indispensable cifrar la comunicación entre homosexuales, pero no eran el único espacio, ¿no? No era solo los homosexuales tenían que cifrar la comunicación, por ejemplo, la gente que se dedicaba al circo, al show y al espectáculo lograban desarrollar argots por la persecución que vivían, ¿no? La mayoría eran descendientes de judíos o participaban o eran gitanos, ¿no? Y ellos desarrollaron un arco que se llama Parlaire, que igual es una adaptación del romaní. Entonces, es muy divertido también pensar para salir de la idea de siempre algo que le puede costar a las personas que nos ven es, pero como decía Diana, no tengo nada que ocultar, es una persecución innecesaria, ¿por qué tengo que ponerme en ese plano? Bueno, también es muy divertido porque crea estos espacios de comunidad cerrada y de alguna forma también lo que invita a hacer es unos procesos de identificación más interesantes, ¿no? Em, no es que actualmente las personas no participen de estos procesos de cifrar sus comunicaciones, pensémoslo de manera etaria, generacional. En algún momento Snapchat se puso muy de moda en Latinoamérica, aunque es la red social favorita en los Estados Unidos para comunicarse. Y lo que podían ver es que personas muy jóvenes, ¿no? De 13 a 15 años, lograron desarrollar todo un argot particular que actualmente la gente más adulta no podemos entender a menos que nos dediquemos a revisar el glosario. Pero eso también pasa con otros fenómenos culturales que vivimos en el Ecuador, por ejemplo. La migración venezolana, colombiana, cubana, haitiana mantiene, en algunos aspectos, hay como dos formas particulares de personajes que migraron. Aquellos que deciden asimilarse a la forma en la que hablamos en Ecuador y van adaptando las palabras y las frases más cotidianas. Y hay otro grupo de personas migrantes que deciden exacerbar su lengua y los derivados de sus dialectos, lo cual implica que si tú te quieres acercar a esas comunidades, te toca aprender a hablar
de la forma en la que ellos hablan, ¿no? Entonces, eso también es bien interesante para pensarlo más allá de lo digital. Siempre estamos en un ejercicio constante de ir adaptando la lengua, cómo hablamos, los códigos, y es bastante divertido. Así que pasándolo a lo digital y pensando en el escenario en el que vivimos, también puede haber algo muy interesante en ralentizar las comunicaciones. Estamos en un momento en el que intentamos sobreexigirnos y sobreproducir en cómo nos comunicamos. Dado que las redes sociales nos invitan a ser hipertransparentes, no da capacidad de ser opaco en ningún aspecto, ¿no? Tienes que tener todas tus redes, tienen que ser abiertas, no hay manera de que vendas un servicio si no es públicamente, y públicamente también es de manera hiper, estás todo el tiempo como una vitrina, ¿no? Constantemente dotando de contenido. Bueno, cifrar ciertos aspectos de la comunicación de tu vida también es un ejercicio como de ralentizar, ir un poco más lento. Esto que nos decía Diana, ¿no? Tener un protocolo de cómo mandar la llave, abrir, abrir o no abrir la comunicación, asegurarte con una firma digital si quien te envía la información era la adecuada y no te aceptaron el mensaje, es comunicarse un poco más lento. Pensemos que en algún momento histórico las cartas tardaban de 3 meses a un año en llegar y la gente vivía. Entonces cabe hacernos la pregunta, esta necesidad de todo el tiempo estarnos comunicando de manera instantánea, Eso, la ¿es inmediatez. un deseo humano o es una gestión de ese deseo, ¿no? Entonces por ahí dejar algunas perspectivas de, porque también puede ser muy divertido ralentizar, bajar, cifrar la información, puede darte algunas gratificaciones en términos de, ah, o sea, en el mundo tan cansado y alborotado que estamos, cifrar un par de tus comunicaciones, de algunos aspectos de tu vida puede ser interesante también. Es un ejercicio como para tomarlo en cuenta. Y es, o sea, lo que nos has comentado, Dari, es súper, súper interesante, porque a veces acá en el CAT nosotros pecamos de ser un poco totalitarios, en el sentido de privacidad y seguridad para todo, cifra todo, metamos el cifrado en todas partes, pero, o sea, porque claro, es esa cosa de masificar la protección, generar comunidades protegidas, o sea, más amplias, pero lo que tú nos comentas de que finalmente el cifrado puede ayudar a proteger a comunidades que están en riesgo, eso es algo que también hay que tomar muy en cuenta. Hay mucha gente, por ejemplo, en este contexto de paro nacional que estamos viviendo en Ecuador, he escuchado a algunas personas, activistas, que digamos han estado involucrados en procesos políticos acá en el país que dicen, ya no usen Signal porque todo el mundo está usando Signal, hasta los policías, entonces dejen de usarlo. Entonces, hay ese tipo de criterios, ¿no? Pero no se dan cuenta que realmente, más allá de si todo el mundo lo está usando, o sea, hay una tecnología, hay una técnica por atrás que es lo que, digamos, nos mantiene seguros. Y yo, bueno, hace un momentito yo igual les mencioné esto de que eh, no se trata de ocultar. Bueno, capaz es una forma de decirlo, pero igual acá en el CAD siempre defendemos esta postura de que tener privacidad es decidir qué cuentas, a quién, cuándo, cómo, dónde, o sea, tener control sobre tu información, ¿ya? Entonces nosotros preferimos verle más desde ese punto de vista. Ahora, igual me gustaría compartir con ustedes una anécdota de esto digamos, la implementación del cifrado y de seguir utilizándolo y eso. En el caso de, digamos, este proceso legal que está en contra de nuestro compañero Ola, en un inicio, claro, toda la paranoia de nos vigilan, el gobierno nos espía, etcétera. Enseñemos a cifrar a los abogados. Ay, fue complejo porque primero Pues, que, o sea, hazles que, digamos, se acostumbren a utilizar una herramienta que nunca en la vida han usado. Después de un mes era como que, uy, ya se me dañó, formateé mi compu, que hice esto, que me pusiste el coso para cifrar, se me dañó la compu. Entonces, finalmente, sí nos dábamos cuenta que eh, o sea, siendo un caso tan, tan, tan sensible, con, digamos, las implicaciones incluso políticas que tenía el caso, para nosotros era crucial protegernos, pero existía esta barrera, que ujú, finalmente ya después de algunos años, o sea, nos ha tocado ceder con algunas cosas, como que ya, bueno, no te voy a enviar por correo cifrado, te voy a enviar por Signal, que es lo más sencillo quizás para ti. Pero sí nos ajá, ha tocado hacer esas concesiones, porque no todo el mundo quizás, digamos, tiene esa disponibilidad para sentarse, aprender cómo usar, yo que sé, correo cifrado, usar ciertas herramientas, como incluso en el lenguaje, como ya nos decías tú, Dari, este tema de no decir
el mensaje así en texto plano, así como que vamos Ajá, a ir a, yo que sé, a protestar afuera de la fiscalía. No, 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 pero o sea, incluso en eso nos ha tocado hacer un ejercicio de concientizar a los abogados y no ha sido fácil. O sea, ya hasta cierto punto creo que es una batalla un poquito perdida, pero se intentó. O sea, es algo que intentamos hacer. Ajá, no, no sé si es que sí, ustedes han, digamos, han tenido que enfrentarse igual con ese mismo desafío, quizás intentando ¿cómo se dice? Expandir. Extender este uso del masificar. cifrado Ujú. con sus allegados, familia, compañeros, compañeras. No, sí, de ley, como yo te comentaba, o sea, a mí me dicen, ¿no? De vez en cuando en las organizaciones, ay, no seas malita ahí como para una actualización, una charla así cortita. Pero tú te das cuenta que de la charla que diste anteriormente a la charla que estás dando ahora, como que las cosas no han cambiado mucho, por no decir que no han cambiado. Sí, Entonces, yo a veces me quedo así como, ¿para qué quieren que les dé la charla, les dé las herramientas? Si las van a utilizar 2, 3 veces o 2, 3 días y de ahí se olvidaron de la herramienta. Entonces, yo siempre también hago hincapié en que el uso de estas herramientas de ciberseguridad es un hábito. Y como tal, creo que la mayoría de las personas sabemos que para poder tener un hábito lo tienes que hacer todos los días, por lo menos 21 días, como dice el manual de hábitos. Entonces, si tú no vas a estar dispuesto o dispuesta a hacer algo así, entonces yo creo que mejor nomás déjalo hasta allí y sigue nomás utilizando todo lo que usas. Pero no sé, yo creo que de los compas a los que yo les he dado estas charlas y capacitaciones, creo que si hay dos que siguen utilizando eso, ya son muchos, de verdad. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque igual estas personas, activistas o también, como tú dices, abogados, se tienen que comunicar con personas que no están dentro de ese círculo, digámoslo, ¿no? Entonces tienen también que abrir sus comunicaciones a otras personas. Entonces, esto les hace, por ejemplo, a veces, ¿no? También que sus computadoras quizás no tengan el performance que necesitan para poder hacer estas comunicaciones, o quizás el celular también, o el dispositivo que siempre utilizan, tampoco les da como para tener muchas herramientas allí guardadas. Entonces también hay una limitante frente a las herramientas y los equipos que las personas utilizan. Entonces ya no es solamente que se me hace complicado quizás saber sobre cifrado o cómo utilizarlo, sino de que también estoy imposibilitado o imposibilitada porque mi herramienta de trabajo a lo mejor tampoco me rinde como desearía para poder utilizar también todo esto. A pesar de que igual las herramientas, como lo mencionamos, por ejemplo, Proton, ya lo encuentras abres solamente tu cuenta de correo y ya, digámoslo, ¿no? No tampoco es que necesites mucha cosa, pero, por ejemplo, herramientas como un gestor de contraseñas, que tienes que llevarla siempre en un pendrive o tenerla en algún archivo que tú sabes que va a estar seguro contigo. Está, ¿no? La vaina de que se me perdió el pendrive o se me dañó el pendrive o simplemente qué respaldo, engorroso respaldo. que es ir. Claro, qué engorroso que es ir a cada computadora, meter el pendrive y empezar a ver la contraseña o lo que sea y abrirlo. Entonces, ya ese primer paso, que a veces ya uno lo hace hasta de manera mecánica, que es encender tu compu y abrir el gestor, para otras personas es una complicación enorme, es un mundo. Entonces, allí también creo que existen estos inconvenientes, ¿no? Y claro, y siempre digo yo, si vas a utilizar un gestor de contraseñas, que todo va a estar en la web, en un servidor, en internet, o sea, mejor no tengas así como que mucha cosa, o sea, utilízate mejor otro que no tenga justamente esa disponibilidad, digámoslo, ¿no? De poder acceder, pero justamente esos que no tienen esta disponibilidad son estos, ¿no? Que tienes que ir con tu pendrive, abrir, bajarte la aplicación o tener la aplicación portable, y eso es lo que mucha gente como que no quiere hacerlo, no está muy dispuesta a hacerlo, salvo que sí estén conscientes de, diría yo, al 100% de lo que implica eso. Porque no hace mucho yo estuve en Quito también dando un taller a personas ya adultas, ¿no? De CES, y una de ellas me contaba como anécdota, o sea, algo tan sencillo, diría yo, y elemental de hacer, que es, si yo abro mi sesión de WhatsApp en una máquina que no es la laptop que yo siempre tengo en mi casa o que llevo conmigo, sino que es la del trabajo, cerrar la sesión una vez que yo utilicé el WhatsApp, o sea, Exacto. chao, pero no.
la gente hasta de eso se olvida, nomás cierra el navegador y me fui. Y una de estas personas que asistió al taller justamente me decía, que era una docente, que a ella le había pasado en cierta ocasión eso y había dejado abierta su sesión de WhatsApp en la computadora del aula y que sus alumnos habían visto absolutamente todos sus chats, Uy, incluso hasta un chat que ella había tenido así medio hat con alguien en el que se ven hasta pasado imágenes y audios y cosas así, y todo eso lo habían visto sus alumnos. Entonces, imagínate, yo le decía por eso, la importancia de simplemente cerrar tu sesión de WhatsApp. O sea, no estamos hablando de otra situación, sino solamente cerrar tu sesión de WhatsApp y sin embargo los problemas también que conlleva el olvido de no hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente no se acostumbra a que por lo menos eso que es tan sencillito, poder hacerlo siempre. claro, y es que en gran medida es, como tú dices, una cuestión de hábitos. O sea, antes de darle el paso a dar, es que luego se me olvida. Quiero Adelante. contarte, cuando yo empecé a trabajar en el CAD, o sea, ya por ahí habría tenido mi experiencia cifrando una USB y eso era todo. Pero en el día uno, hola, bueno, él fue el que me ayudó con todo el onboarding. Viene y que el correo cifrado, que esto, que el doble factor de autenticación, pero así, un bombardeo de información. Esta es una confesión así. Ese día yo dije, ya no, yo no voy a trabajar acá. O sea, no voy a trabajar acá, no entiendo. No, No claro. entiendo, o sea, no sé cómo carajo, o sea, qué llave uso para abrir el correo, cuál mando para enviar, o sea, y fue como un golpe tan fuerte para mí que yo dije, o sea, le dije incluso a Ola como que, oye, no mismo, me voy. Ya 6 años después sigo acá, ¿no? Pero sí fue un golpe bastante fuerte y ahora se me hace tan natural, por ejemplo, ingresar la contraseña para desbloquear mi gestor de contraseñas, cifrar correos, verificar que siempre esté firmado. O sea, ahora más bien cuando no hago ese tipo de procesos, quizás en otro tipo de plataformas, ahí es donde se siente raro, es como que, Ujú. uy, estoy mandando sin cifrar, como que, no sé, es como que ya se terminó haciendo parte de esa convivencia con la tecnología. Total. Adelante, Dani. Ahí yo pienso en algo. Ustedes recuerdan las campañas de para dejar de fumar. Siempre apelaban a la muerte, el cáncer, no fumes porque eso te va a dar 5 años de vida. Pero creo que hay otra perspectiva para invitar a las personas a que se animen no solamente a los procesos de cifrado de comunicaciones, sino también a reconocer la importancia de la privacidad de su información o al anonimato, que son estos derechos digitales, ¿no? Que son relevantes. Hay una frase que se usa mucho en los deportes, pero también tiene una genealogía bien interesante y es, lo que no se usa se atrofia, se muere y se olvida. Entonces, digamos que yo me di por vencida en las redes sociales. No había manera de un intercambio de comunicación con gente además que yo no conocía, que sea cifrada o que mantenga la privacidad de mis datos. Tener una red social personal y pública es tener las puertas abiertas de tu casa, ¿no? Cualquiera puede venir a tocarte la puerta y darte comida o lanzarte caca. O sea, así funciona. Y en un momento dije, yo no vendo un servicio ni vendo bienes a través de las redes sociales. ¿Por qué las tengo? No tiene sentido tenerlas. Versus una persona que tiene un emprendimiento de comida, casi que es inevitable que tenga abiertas sus redes sociales porque así va a recibir su trabajo, ¿no? Así va a poder vender. Entonces creo que esa diferenciación también nos ayuda a entender qué información es relevante que esté de manera pública y abierta y cuáles no. En mi caso decidí que yo no necesitaba eso, ni por mi trabajo, ni para mi experiencia profesional necesitaba tener redes sociales abiertas. Entendí que ahí no daba más, no había manera. Pero también hay otras formas de pensarlo y hay una ventaja enorme en lo que nos cuenta Sara, ¿no? Todo el día estar ejercitando constantemente la memoria. Hay un estudioso del lenguaje que se llamaba Walter Ong y él lo que propone es que la escritura lamentablemente vino a atrofiar la capacidad memorística o de memoria que teníamos las personas antes de la invención de la escritura. Piénsenlo así. El autor de la Odisea es Homero. Homero, lo que quiere decir su nombre es el ciego, el que no ve. ¿Cómo una persona que no ve escribió un himno lleno de cantos enorme que se convirtió en ese librito que podemos acceder ahora? Bueno, él no los escribió. La gente no escribía en ese momento las obras líricas, se las sabía de memoria.
Estamos hablando de una gran capacidad, pero Homero no era el único, porque él no fue el creador de ese himno que llamamos la Odisea. Lo que pasaba es que a partir de un ejercicio de memoria social, la gente guardaba códigos para recordar los cantos que ya venían. Es decir, había una historia con una trama, un inicio, un nudo y un fin, pero para que la gente se dedicara en una fogata a cantar o en el teatro a cantar la Odisea, que es larguísima, lo que tenían eran códigos para recordar cosas. Y así empezaban los cantos con ciertas palabras que eran el código. Ah, si digo esto es porque ya viene esto. Entonces, digamos que la capacidad de memoria en ese momento era increíble y las personas tenían una capacidad de memoria enorme, lo que significa que tiene sus límites. El cerebro humano tampoco puede ser almacenar de manera infinita, pero pensando en el mundo actual, em, resolver de tu protocolo de seguridad diario, digital, de cómo te comunicas, ¿realmente es necesario tener esas 38, 50 conversaciones con gente a través de Messenger, de Facebook, donde en realidad no son conversaciones, sino que te compartes reels? Y eso es la conversación. ¿Es necesario tener esos 50 contactos al día, todo el tiempo enviándote reels, porque esa es tu manera de sentir como conexión con esa persona? Tal vez no es tan necesario. Tal vez es más necesario tener 5, 6 canales de comunicación directa entre tu trabajo, tu vida personal, tu vida sexoafectiva, 6, 7, conocer los nombres de los contactos de la gente, intentar recordar la información de ellas, porque tal vez el cerebro da para eso. En el día a día te puedes comunicar con 10 personas y puedes más o menos sostener con tu memoria el protocolo para comunicarte con estas personas, porque va a ser imposible con 50. Y también pensándolo de otra manera, creo que puede ser un ejercicio bien interesante mental, pensándolo en quienes ya vamos a ir envejeciendo, es que no siempre vamos a tener acceso a estos aparatos, no siempre vamos a tener la disponibilidad enorme de electricidad en el país. Ya vivimos el año pasado, seguramente en algún punto vamos a volver a vivir los apagones, ¿no? Que es no tener electricidad. ¿Y cómo vamos a resolver la vida en un momento en el que cada vez sea más difícil acceder a la electricidad si todas nuestras comunicaciones dependen de lo digital? ¿La solución es Sí. volvamos al abaco? No, Ujú, no, porque hay personas que no pueden simplemente desconectarse de los aparatos y dispositivos. Hay un montón de gente que los necesita para sobrevivir. Pero habría que pensar si en algún momento hay tanto desabastecimiento de electricidad, hay que priorizar a ciertas comunidades que lo necesitan para vivir versus otras que no lo necesitamos para vivir todavía. Entonces creo ujú, que también eso puede ser relevante como para hacer ese ejercicio de sensibilizar a las personas. No siempre hemos tenido esto. Las personas antes de tener ¿cómo se le dice al lugar donde almacenas tus contactos? ujú. Em, Directorio. Sí, sí, antes de tener tu Ujú. directorio digital en el celular, teníamos anotado en libretas los números de los familiares, el número del teléfono de la casa del amigo. Hay personas que todavía nos aprendemos los números de cédula, por lo menos el tuyo, ¿no? No necesariamente Sí, es tiene que verdad. estar en un llavero digital, pero pensemos, esos ejercicios de memoria son muy útiles, por ejemplo, para los procesos de envejecimiento cerebral o mental. Entonces, de alguna manera, tiene múltiples ventajas hacer un ejercicio de seleccionar la información que vamos a almacenar, como tú decías, Sara, decidir qué compartimos de manera pública y qué no. Eso tiene muchas más ventajas para quien no considera que sea un objetivo de persecución o de espionaje. Hay un montón de ventajas más sobre estos ejercicios y va a ser seguramente dificultoso en los hábitos. Seguramente las tres rompemos estos hábitos de cifrado de información de vez en cuando, no nos funciona, el entorno no nos permite, la persona con la que queremos comunicarnos no nos adecua a nuestro protocolo, y sin embargo, cuando lo logramos hacer, hay mucho grado de satisfacción en haberlo logrado. Entonces, digamos que por ahí puede ser divertido, puede ser entretenido, puede reducir la carga de ansiedad que tenemos de comunicarnos inmediatamente todo el tiempo. Hay un montón de ventajas más, así que la invitación es abierta. Hace poco leía el colectivo Disonancia, escribe algo relacionado sobre la vigilancia y lo que dice es, al final del día, la idea no es que existan entornos o grupúsculos de personas que tengan una comunicación 100% o asegurada su privacidad. Por el contrario, la idea es que más personas accedan a comunicación que tenga
cifradas sus comunicaciones, y eso permite de alguna manera mover el entorno, el eje del poder de cómo concentran estas grandes empresas el acceso a nuestra información, cómo ellos deciden lo que vamos a ver o no. Cuando las personas nos relacionamos con esta idea de los algoritmos, constantemente creemos primero que son seres pensantes. Segundo, creemos que hay una gente mala ahí en una empresa, en Silicon Valley, y la verdad es que no existe ninguna de las dos, porque los algoritmos son procedimientos matemáticos y no existe una persona sentada en Silicon Valley revisando lo que escribimos. Es Ujú. más grande aún. Y como es más grande, tiene unas formas más difusas. Así que está bueno frente a Sí. lo que no conocemos, por ejemplo, tomar decisiones sobre lo que sí podemos, que sería el entorno de nuestras comunicaciones. Yo insisto, es divertido. No necesitan ser super Sí. nerds para divertirse No, no, con esto. no, para nada. Y justo lo que acabas de decir, o sea, uno muchas veces piensa de que sí, está así como que la oficina de espionaje de Meta, sí, unos cuantos sujetos ahí viendo todas las comunicaciones, pero realmente la tecnología hoy en día nos da para que estos procesos sean mucho más amplios, más automatizados, más sencillos, menos costosos, y ahí es donde este uso del cifrado se vuelve crucial, porque, digamos, frente a estos mecanismos tan gigantescos de espionaje, ¿cómo les hacemos frente? O sea, son cosas que ni siquiera es que dependa de una persona que en algún momento se cansará de vigilar, finalizará su turno, o sea, no, no, es una cosa permanente, esta extracción de datos, esta extracción de información, y ahí es donde es crucial empezar a emplear este tipo de herramientas. ¿Cómo se nos está acabando un poco el tiempo? Ha estado buena la conversación, pero no quiero dejar de tocar algunos temas que teníamos previstos. Hemos estado hablando del uso de cifrado, digamos, a través de correo cifrado, establecer códigos en nuestro lenguaje, etcétera, en nuestro comportamiento. Pero asimismo, hoy por hoy estamos empleando herramientas que incorporan el cifrado y sin que nosotros siquiera nos detengamos a pensar, ya está sucediendo ahí este proceso de cifrado. O sea, lo más común, WhatsApp, ya que lo Ujú. usa todo el mundo, incluso las instituciones gubernamentales, todo es por WhatsApp, la información, o sea, y tenemos otros, digamos, como Signal, que nosotros siempre lo recomendamos por sobre WhatsApp. Pero ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? No sé si es que ustedes han escuchado acerca de esta propuesta que se llama Chat Control. No sé si es que les suene por ahí. A ver, lo que pasa es que en el Consejo Europeo se propuso una ley de romper el cifrado, ¿ya? En este tipo de plataformas, sobre pretexto de combatir el abuso sexual infantil en el Internet, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están pidiendo que todas estas plataformas, digamos, den de baja el cifrado de extremo a extremo para poder vigilar y poder prevenir que sucedan este tipo de delitos. Sin embargo, digamos, es una cuestión que está enfrentando oposición. O sea, en diciembre del 2024 ya hubo una primera votación en la cual no se dio paso a esta iniciativa. Entiendo que el día de ayer hubo una nueva votación en donde, o sea, me parece que fue Alemania que se opuso, o sea, llamó bastante la atención la postura de Alemania. Sin embargo, se quiere continuar proponiendo. Hay países que están, digamos, un poquito más inclinados a ceder con esta propuesta. Están en España, Italia, Hungría, el mismo Dinamarca que sigue, propone y propone y propone. Entonces, bueno, lo que yo quisiera consultarles es, ¿qué les parece este tipo de intromisiones de los estados, digamos, sobre aspectos como estos, que finalmente tienen un impacto en un derecho humano fundamental, que es el derecho a la intimidad, a la privacidad? ¿Y creen ustedes que realmente este tipo de medidas funciona para combatir ese tipo de delitos? Había escuchado un poco de lo que comentas. O sea, yo quisiera creer que en realidad la propuesta va por lo que ellos están diciendo, ¿no? Que es combatir la explotación sexual, la trata de personas, no sé, narcotráfico, por último, también se lo quieren poner allí, ¿no? Porque qué casualidad que siempre, hablando, ¿no? De estos grupos delictivos del narcotráfico, siempre hay capos en Sudamérica y en Centroamérica, pero en Norteamérica y en otros lados no existen. Jamás. No sabemos cómo distribuyen las drogas en estos lugares, pero algo pasa mágicamente que llega a algún lugar y nadie se entera cómo.
Entonces, si realmente creo yo que la situación va por ese punto, ¿no? De querer combatir a estos grupos delincuenciales, que también los podemos encontrar en lo digital, sería como, bueno, vamos viendo cómo pasa, ¿no? Pero creo que sabemos que en el fondo eso no es así. O sea, el pretexto es, vamos a combatir a la delincuencia, así como ha pasado aquí, ¿no? Y con Pegasus y todos estos softwares, estos malwares que nosotros ya conocemos. Si fuese así la premisa, por eso te digo, quizás uno diría, bueno, vamos a ver, pero no va por ahí, no va por el hecho de controlar más todavía a las personas, por saber qué es lo que están hablando, qué es lo que estamos haciendo, al igual que quieren hacerlo o que ya lo han hecho también acá en Ecuador, ¿no? Con esto del agente informático encubierto Los y no sé cuántas cosas más. ciberpatrullajes. Exacto, porque creo yo que si realmente fuese el tema, por ejemplo, de vamos a proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes de explotación infantil y de otras figuras que pueden estar violentándoles, entonces hagamos, por ejemplo, lo que ha hecho este ciberactivista, que fue también sobreviviente de abuso y de acoso en una plataforma de juegos, que él junto con otro grupo de personas, que son a lo mucho como 6, creo que sumándolo a él, entran a esta plataforma de juego en especial, que es en donde encuentras a muchos niños y adolescentes, se hacen pasar, o sea, digamos lo que hacen una especie de grooming, pero lo hacen para qué? Para poder detectar a estos adultos que se meten a la plataforma y luego denunciarlos a la policía. Y de esta manera, este grupo ya ha logrado identificar a algunos de estos agresores sexuales, estos depredadores sexuales, y les ha podido poner ya detenidos, o sea, que la policía se los lleve. Y así ya ha existido con algunos. Entonces creo yo que si los estados realmente quieren combatir este tipo de situaciones, por ejemplo, este sería un buen ejemplo para emplear. Y nadie está intentando con esto ni romperle el cifrado, ni la seguridad que puedan tener las plataformas, ni otros tipos de comunicación para encontrar a estos ciberdelincuentes. Simplemente estamos utilizando las mismas herramientas, pero de una forma creativa. Entonces, si un grupo de 5 o 6 personas que no tienen un presupuesto estatal, que no tienen todas estas ventajas que puede tener la policía o cualquier otro organismo o institución gubernamental, pueden atrapar a estos depredadores sexuales, ¿cómo es que un Estado con todo el poder que tiene no va a poder hacer lo mismo? O sea, es la gana de no querer hacerlo. O sea, para mí es no querer hacerlo, sino meter este pretexto porque siempre todo lo que tiene que ver con niñez y adolescencia es como que te llega y te llega muchísimo. Entonces, la gente lo que va a decir es, ¿cómo no vamos nosotros a pelear contra este grupo de personas si estamos protegiendo a nuestros niños y a nuestras niñas? Entonces, es llegar a la fibra sensible de las personas para que apoyen ciertas políticas que al final no van por donde dicen que supuestamente van a ir, sino que van por otros caminos, que es netamente el espionaje y espionaje masivo a todas las personas. Ujú. Hay una propuesta desde los estudios queer, hay un especialista en literatura y psicoanálisis que se llamaba Lee Edelman, si no me equivoco. Ahí nos corrige la gente que está viéndonos en el podcast. Y él escribe un libro sobre la homosexualidad y los estudios queer y plantea una discusión enorme. Toma como ejemplo estas campañas de protección del medio ambiente, donde usualmente en la década de los 90 y 2000 se colocaba la foto de un bebé al lado de un planeta Tierra, de una representación, y se decía, por el futuro de los niños que van a nacer hay que cuidar el planeta. A eso él le denomina futurismo reproductivo. Y lo que intenta él posicionar es cómo las campañas que arrancaron las feministas por su derecho al aborto todo el tiempo son peleadas con esta idea de el bebé por nacer, el bebé del medio ambiente del año 2050 y cómo muchos grupos conservadores o de extrema o radicales y extremistas oponían estas a las campañas por el derecho al aborto, oponían las campañas de el niño por nacer que va a tener que se tiene que proteger el medio ambiente por esos niños por nacer, ¿no? Entonces él decía, algo muy interesante de las feministas es que no están luchando por los niños por nacer cuando defienden el derecho al aborto, están luchando por sí mismas, por el Ujú. presente cotidiano, ¿no? Entonces creo que cuando se utilizan como justificaciones legales el luchar por los niños, por cierto grupo que es un fantasma que no vemos,
que hay que cuidar algo para preservar cierta tradición. En realidad lo que están haciendo es futurismo reproductivo, ¿no? Abusando de la idea de que algo en el futuro se tiene que proteger. Pero ¿qué pasa si las personas pudiéramos comprender que los efectos materiales de esas legislaciones o de esos intentos de romper los candados de la privacidad de las personas en realidad nos afectan en el presente ahora a nosotros? Creo que eso es una perspectiva para tenerlo ahí en cuenta. Si no hay mucho esta idea de hay que cuidar los bienes para evitar que los delincuentes y los criminales, em, hasta el 97, hasta el año de 1997 en el país, las personas homosexuales, las personas transgénero, las mujeres lesbianas, podían ser llevadas a la cárcel por vivir su identidad y su expresión de género. Es decir, en ese momento eran consideradas delincuentes. Entonces, la ley nunca trata sobre la justicia, sino sobre el control. Así que no hay que tener mucha confianza sobre los marcos legales. Cada vez se van modificando, es contextual. No, no nos sorprende que en el actual país en el que vivimos se utilicen figuras relacionadas con terrorismo, como si fueran cualquier cosa y contra cualquier persona que representa una disidencia política, ¿no? Entonces es bien interesante pensarlo, que los marcos legales de protección a la privacidad de alguna manera se relacionan con la persecución hacia las personas que no quieren pensar exactamente igual que quienes están en el poder democrático. Así de simple, porque ni siquiera no estamos en un espacio tomado por ciertos poderes, no, es democrático, la gente votó por ciertos gobernantes y son esos gobernantes los que ejecutando políticas que son de hipercontrol y vigilancia. Entonces tal vez sí sea bueno pensar hay que, hay que pensarlo de otra manera, eh, todo lo relacionado con la privacidad, hay que pensarlo como efectos para uno, ¿no? Una puede ser la persona afectada por la ampliación de esos marcos, ¿no? Y por otra parte pensar que no necesariamente lo que necesitamos es más seguridad. Lo que habría que pensar es en términos de autonomía, interdependencia, descentralizar las comunicaciones. Yo sé que vivimos en un mundo en el que creemos que es indispensable estar hiperglobalizadas, todo mundo conectándonos al mismo tiempo, pero no siempre ha sido así y tuvo sus ventajas. La experiencia histórica nos lo dice. Tal vez el imperio inca era desgarrador y terrible, pero era mucho mejor que la colonización, entonces, europea, ¿no? Capaz hubiera sido mejor que el mar sea más grande y que los barcos no tuvieran una tecnología tan desarrollada en ese momento histórico y nunca hubieran llegado. Tal vez. Igual aquí se cometían actos atroces contra las poblaciones, pero había una ventaja. En ese momento histórico no había Estado. Y eso es muy ventajoso para las comunidades. Las revueltas de los pueblos conquistados por el Imperio Inca eran sangrientas, por supuesto, pero tenían la defensa de su agua y de sus territorios y de sus páramos. Y el Imperio Inca no tenía armas de fuego. Entonces, pensémoslo históricamente también, ¿no? No necesariamente el pasado fue mejor, pero el presente seguramente es mucho peor. Y el futuro que viene, ¿qué les digo? Entonces, tal vez pensar en las legislaciones y en los marcos legales con sospecha, de manera crítica, porque no necesariamente, ni siquiera, como decía Diana, ni siquiera si fuera cierto, es un gran camino, ni Sí, siquiera. Entonces, hay otras formas de tratar la violencia sexual, hay otras formas de protección sobre posibles víctimas y demandan mucho más trabajo, demandan muchísimo más esfuerzo, demandan mucha incomodidad para quienes quieren hacer algo sobre ello. Entonces, valoremos también el derecho a la privacidad y el anonimato en Internet. La gente tal vez no logramos dimensionar qué es esto de un derecho humano, pero pensémoslo desde otro lado. Tal vez es una ventaja estratégica, ¿sí? ujú, Ahí hay otras posibilidades para enfrentarnos. Así que por ahí hay muchas cosas que no podemos decir acá en el podcast porque es público, sí. pero quien se anime a investigar sobre ello, la experiencia histórica también puede decirnos un montón de cosas sobre lo que vivimos en el presente. Y hay que irse a leer a contrapelo las cosas, ¿no? Ujú. No es, no porque, por ejemplo, la homosexualidad en el país haya sido despenalizada, significa que están mejor las personas después del 97. No necesariamente.
Ujú, ujú. Entonces hay que ir a los hechos históricos para que nos dé ciertas luces, ¿no? Por eso me parece interesante el tema de hoy en términos de el cifrado no es solo digital ni es hipermoderno. Ya se utilizaba en muchísimos otros procesos históricos. Creo que ahí hay una ventaja y una capacidad creativa para hacerlo. Es divertido, en serio, Sí. anímense. Sí, y yo creo que has mencionado algo súper importante, las dos han mencionado cosas importantes, y eso es que existen otros mecanismos para hacerle frente a este tipo de cosas, como lo que ya hablábamos del abuso sexual infantil en línea. Existen muchos otros mecanismos, cómo se manejaba anteriormente. El hecho de que hoy se nos quieran poner puertas traseras en las aplicaciones, dar de baja el cifrado de extremo a extremo, o sea, creo yo que es una excusa para generalizar la vigilancia, para bajar, digamos, esas barreras que nosotros hemos levantado para mantenernos protegidos. Entonces, hoy por hoy existen herramientas y hay que usarlas, hay que protegernos, hay que, digamos, usar los recursos que tenemos a la mano, porque algo que también sucede muy a menudo es que se quiere criminalizar a la herramienta. Por ejemplo, nosotros siempre hacemos la analogía de, bueno, tú con un cuchillo puedes utilizarlo para preparar tus alimentos, pero también puedes asesinar, pero no por eso vamos a prohibir los cuchillos. Entonces, que se empiece a criminalizar el cifrado, que se empiece a ver como problemática la protección de nuestra información, de nuestra privacidad, pues no implica que nosotros tengamos que dejar de usar estas herramientas. Al contrario, es ahora, creo yo, cuando más tenemos que utilizarlas, o sea, en este contexto de, eh, digamos, de vigilancia generalizada, de tecnosolucionismo que nos imponen los gobiernos, que, o sea, nos quieren decir que empleando esta herramienta combatiremos el crimen, o sea, el cifrado es malo porque esconde criminales, o sea, no funciona así. Los problemas tienen finalmente raíces más profundas y, o sea, hay que regresar a ver a eso también, no únicamente regresar a ver a la tecnología como la gran salvadora o, digamos, el gran verdugo finalmente de nuestras interacciones hoy en día. Entonces, chicas, quisiera agradecerles muchísimo por haber asistido a este programa. Lastimosamente no lo pudimos hacer en vivo por, bueno, todo el contexto que está atravesando el país en estos momentos. Sin embargo, quiero agradecerles y darles el paso para que nos den sus palabras finales, ya para cerrar el programa. Bueno, no, antes de agradecerles a ustedes por haberme invitado al podcast. Y como palabras finales, bueno, yo creo que básicamente también lo que tú dijiste, ¿no? O sea, el cifrado no está escondiendo a ciberdelincuentes, ni tampoco ha sido, digamos, la finalidad del cifrado hacer algo así. Si queremos o los estados realmente quieren atrapar a delincuentes que se encuentren en línea, yo creo que ahora tenemos hasta la IA. Si podemos hacer un personaje, una mujer a base de IA para que vaya y monetice cierto material erótico en una plataforma, ¿por qué no podemos hacer lo mismo para poder encontrar a estos depredadores sexuales en línea, por ejemplo? Y como lo dijo Daría, o sea, tampoco es que tengas tú que caminar un trayecto enorme para poder implementar esto, ¿no? Es algo sencillo, es algo que lo puedes hacer rápido con un grupo de agentes especializados para esto, pero no, lo que hacemos es crear agentes informáticos encubiertos porque resulta que todas las personas somos potenciales delincuentes y por lo tanto hay que protegernos, ¿no? Es como la película esta Minority Report, ¿no? Que salió hace muchos años con Tom Cruise, en la que así también, ¿no? Vamos a prever qué es lo que va a hacer esta persona y de acuerdo a lo que nosotros veamos en su futuro, entonces la apresamos, la cogemos presa Pero es para algo que ya poder sucede, proteger. ¿no? ¿Ah? Es algo que ya hace el gobierno hoy en día, te apresan por si acaso. Claro, exacto, o sea, entonces, no, yo creo que va más allá, ¿no? Como lo dijimos aquí, es realmente ponernos a pensar de manera crítica qué es lo que realmente pasa con nuestras comunicaciones, cómo las podemos proteger, tener en cuenta que no es el hecho de escondernos, digámoslo así, de algo porque estemos haciendo alguna actividad ilegal, sino es porque es nuestra privacidad y es nuestra vida. O sea, cada vez que las personas también a mí me dicen, no, es que yo tampoco tengo nada que esconder o nada que ocultar, entonces yo le digo, entonces usted podría salir desnudo a la calle sin ningún problema. Entonces me dicen, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ah, entonces quiere decir que usted de todas maneras sí quiere proteger su privacidad. Y proteger su privacidad es luchar justamente por esta seguridad que todas las personas deberíamos tener en línea para poder comunicarnos abiertamente sin tener esta presión o esta idea, ¿no? De que alguien puede estar observándonos como este gran hermano que quiere proteger a todo mundo, pero que en realidad no protege nada ni nadie, ¿no?
Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, en Guayaquil, que es una de las ciudades dentro del ranking mundial, ya no solamente Durán, sino también Guayaquil está dentro de ese ranking como una de las ciudades más peligrosas del mundo, ya ni siquiera de Sudamérica, sino del mundo. Y yo aquí en la esquina de mi casa, por ejemplo, tengo una araña, que le llaman aquí los del municipio, que es una vaina así grande colocada en el poste que tiene como 8 cámaras y tú te das cuenta que cada cámara incluso es diferente, ¿no? No son cámaras iguales, ¿no? Y una cámara central aquí. Entonces, una cámara tiene una función, otra, y así van, ¿no? Y eso ha disminuido la peligrosidad del sector, que de un tiempo a esta parte se ha puesto muy inseguro, o ha ayudado a que puedan atrapar a algún delincuente. No, porque hasta cuando tú vas a pedir la grabación al municipio, lo que te dicen es que antes esas grabaciones se mantenían por 30 días. Tú dices, bueno, ya vamos a ver si en 30 días la puedo obtener. Ahora son 15 días. Y no solamente 15 días, sino que espérate y ojalá y ruégale a la universa de que la cámara haya estado apuntando justamente hacia ti en el momento en que fuiste víctima del robo. Porque si la cámara no estuvo apuntando, por lo tanto no hay grabación y también te quedaste sin nada. Entonces la pregunta viene, ¿para qué entonces están puestas las cámaras? ¿Por qué Guayaquil entonces tiene tantas cámaras? Si al final sigue siendo una ciudad insegura, no ayuda a atrapar a nadie, pero sin embargo sí tenemos estas grabaciones, ¿no? Que felizmente existen, de estos abusos también que cometen la fuerza pública, ¿no? Los policías, los militares. Pero ahí también viene la pregunta, cuánta es la protección del Estado hacia estas personas que, a pesar de que existe el material y puedes ver con ese material que son culpables de lo que se les acusa y tampoco pasa nada. Entonces, ¿para quién realmente va dirigida toda esta, entre comillas, protección que tenemos en las ciudades con cámaras y cámaras que incluso tienen hasta parlantes con las que puedes hablar? Si en la parte práctica a nosotros, al pueblo, digámoslo así, a las personas, no nos protege, está protegiendo a otros dependiendo de lo que hagan y dependiendo también de qué, de la forma en la que vistan, porque si yo también tuviese un uniforme tal y como tienen ellos, de seguro yo también sería protegida. Dari. Diana ha sido muy concreta con lo que habría que decir para finalizar el capítulo. Yo quiero hacerles una invitación. Puede parecer muy lejana algunas de las informaciones que les compartimos, pero mire, tienen una ventaja. Quien está viendo este podcast puede acceder a la página del CAT, que es autonomía.digital. Hay muchos ahí manuales, información. Han hecho un ejercicio de comunicación bien interesante para aterrizar la información sobre la que están pensando y reflexionando. Creo que hay unos manuales bien interesantes. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, para entender cómo estas aplicaciones de celular que ofrecen préstamos, en realidad acceden a toda tu información y pueden extorsionarte. Creo que este es un ejercicio muy práctico, muy educativo y desde la comunicación sobre el que pueden interesarse. Quienes vean este capítulo y sientan interés pueden ingresar a la página del CAT. Busquen información, hay un montón de gente y experiencias, así como en TikTok los influencers nos cuentan todas sus vidas y todas sus anécdotas y los story time. Bueno, también hay influencers relacionados con la privacidad y la seguridad de información y es muy divertido hacerlo. Es muy interesante pensar en otros contextos cómo las personas han protegido su derecho a la privacidad y van encontrando ahí posibilidades creativas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está creando una obra artística o escribiendo un libro o desarrollando una idea de negocios, no la va y la pone públicamente en el centro del parque de su barrio, ¿no? No se la cuenta a todo el mundo, guarda cierta privacidad para lograr madurar la idea. Pensemos así también nuestras vidas, ¿no? No necesariamente tenemos que exponerlas todo el tiempo para que cualquiera pueda acceder a ellas. Hay una ventaja creativa en tener cerrada la posibilidad de que no toda la gente acceda a tu información, a tus procesos creativos. Eso creo que se le dice como germinar algo, ¿no? Está bien, está muy bien que puedas resguardar ciertos aspectos de tu vida para que creativamente tengas menos límites de creación, ¿no? Entonces ahí hay una posibilidad para un montón de públicos más que aquellos que sientan que pueden ser amenazados o perseguidos por agentes estatales o privados. Creo que hay muchas ventajas en cifrar la información e intentar resguardar el anonimato, ¿no? También en Internet. Eso. Eso, muchísimas gracias, chicas. De verdad, qué gusto tenerles en este programa. Y nada, hacerles la invitación a que nos acompañen en próximos espacios, en otros lugares donde podamos continuar hablando sobre estos temas.
Y para las personas que nos han acompañado hasta el final del programa, les agradecemos también. Este tipo de espacio, este tipo de discusiones son muy necesarias. Es hora de que empecemos a ver nuestra interacción con la tecnología con un ojo más crítico, que empecemos a cuidarnos más, que empecemos a ser conscientes de toda la información que estamos revelando, de cuánto nos estamos exponiendo digamos, exhibir nuestras vidas en este tipo de plataformas, en cada una de nuestras interacciones digitales. Y existen herramientas, hay formas de cuidarnos y están ahí para usarlas. Existen organizaciones que, digamos, están dispuestas a difundir contenido sobre el cifrado. Está, por ejemplo, el gran trabajo que hace Diana con su, digamos, su formación a organizaciones de sociedad civil también, lo que hacemos acá en el CAP. Hay espacios, hay personas que ya están trabajando esto, acérquense, estamos aquí para ayudar y esa es la idea, que nos cuidemos entre todos y generemos comunidades mucho más seguras. Entonces, una vez más, chicas, muchísimas gracias. Como siempre decimos también, acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales, activen las notificaciones o la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del contenido que vamos subiendo. Déjennos sus comentarios, sus me gusta, que esto siempre nos ayuda para llegar a mucha más gente y nada, este ha sido un gran programa y esperamos que podamos seguir compartiendo mucho más junto a ustedes, chicas. Gracias. Chao, Diana. Chao, Sara. Chao y hasta la próxima con todo. Chao, chao. Gracias.